En esta presentación voy a hablar de la investigación financiera de los ilícitos penales, es decir, de la investigación del aspecto económico del delito, sobre todo en criminalidad compleja. En primer lugar, me voy a referir a los antecedentes de investigaciones financieras de ilícitos penales, cuál fue la evolución en el último tiempo y el surgimiento de oficinas especializadas. Después voy a desarrollar cuál es la metodología que se adopta en general y la estrategia para llevar a cabo una investigación financiera y cuáles son las limitaciones que hay que afrontar en el desarrollo de estas investigaciones. Y por último, voy a explicar algunas herramientas que se utilizan para llevar a cabo la investigación financiera o la investigación patrimonial. Para empezar, voy a hablar de los antecedentes, la evolución y el surgimiento de oficinas especializadas. En cuanto a la evolución de la investigación penal y el rol que tuvo y tiene la investigación financiera de los ilícitos penales, anteriormente el proceso penal se dirigía principalmente a la sanción del delito y no necesariamente se adoptaban medidas para realizar la investigación financiera del producto del delito. En cambio, en la actualidad, y en el último tiempo sobre todo, la investigación financiera pretende ser la piedra angular en la investigación de la criminalidad compleja y además se le ha dado mayor importancia al decomiso. ¿Para qué? Para que vuelva a la sociedad el producto del ilícito penal. También hay que resaltar que si bien la investigación financiera es imprescindible, muchas veces el alcance de la investigación financiera resulta limitado. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algunas características particulares, incluso de la economía argentina, que hacen que resulte muy difícil a veces seguir la ruta del dinero y llegar a buen puerto con una investigación financiera. En cuanto a la tendencia internacional en materia de investigación financiera, corresponde resaltar algunos instrumentos, entre ellos la Recomendación 30 del Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece que se deben desarrollar las investigaciones financieras de manera proactiva y en paralelo a la persecución de los delitos. También dice que se deben formar grupos multidisciplinarios especializados en investigaciones financieras o de activos. Por otro lado, en junio del 2012, el Grupo de Acción Financiera Internacional elaboró la Guía para las Investigaciones Financieras, que, entre otras cuestiones, resaltan lo siguiente. Por un lado, que la investigación financiera, como dijimos al principio, debe ser la piedra angular de la investigación. Es decir, que tiene mucha importancia la investigación financiera dentro de la investigación del delito que se está investigando. Por otro lado, que tiene que desarrollarse de manera integrada con la investigación principal, es decir, que no se debe realizar una investigación financiera por separado o como un compartimento estanco de la investigación principal. Además, tiene que desarrollarse de manera paralela, como dijimos antes, es decir, al mismo tiempo que la investigación principal y de manera proactiva. También hay que tener en cuenta que las investigaciones financieras son intensivas en materia de datos. ¿Esto qué significa? Que cuando se está desarrollando una investigación financiera, cuando se lleva a cabo la investigación financiera, suelen recopilarse una gran cantidad de datos y por ende es una cuestión a tener en cuenta para desarrollar metodologías acordes con la cantidad de datos que se manejan. Por otro lado, también establece que resulta indispensable la formación de equipos multidisciplinarios, es decir, que es necesario contar con expertos en finanzas, contadores, expertos en temas societarios también. Y, por último, que hay que establecer mecanismos para compartir la información entre las distintas agencias que llevan a cabo la investigación.
En este sentido, el Ministerio Público Fiscal de la Nación adoptó, por un lado, varias resoluciones que ponen el acento en la investigación financiera y también desde hace un tiempo viene creando oficinas especializadas que incluyen equipos multidisciplinarios, tales como, bueno, en un principio, en el año 99, la UFITCO, que era la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando. Después la UCDAP, que era otra oficina también especializada en delitos contra la administración pública. Diferentes procuradurías y, bueno, la DAFI, que es la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones. Y en este sentido, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, número 27.148 de junio del 2015, creó, entre otras direcciones, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones. Y estableció que tenía como funciones la de asesorar, elaborar informes y sugerir medidas de investigación de maniobras complejas, siempre a pedido de los fiscales en aquellas causas en las que se investigan maniobras vinculadas a la criminalidad compleja y al crimen organizado. Y también estableció que los integrantes de la DAFI, de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero, podían actuar como peritos de parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación en aquellas causas que se consideren de relevancia institucional. Con esto, bueno, lo que se logra es la creación de una oficina especializada por ley en el ámbito del Ministerio Público y que se encuentra disponible para colaborar en las investigaciones fiscales en aquellos casos que los fiscales lo requieran. Y ahora vamos a hablar de la metodología y estrategia en la investigación financiera. Y vamos a identificar dos tipos de investigación financiera en materia penal. El primer tipo de investigación financiera tiene que ver con la detección de situaciones económicas, financieras ilógicas que lo que tratan es de determinar en sede penal cuál es el delito subyacente de esa situación económica, financiera ilógica. Es decir, a través de un reporte de operación sospechosa, por ejemplo, de algún sujeto obligado, surge que una persona que corresponde investigar tiene inconsistencias en materia económica y se la vincula con algún delito y se trata de hacer una vinculación, cuál es el nexo de esa situación con un delito. Por otro lado, vamos a tener las investigaciones financieras que se desarrollan en sede penal en paralelo a la investigación del delito principal o el delito precedente. En esos casos, la investigación financiera suele tener mayor éxito porque ya tenemos determinado de alguna manera el delito precedente y lo que estamos investigando es el fruto económico de ese delito. Así que en materia de investigación financiera tenemos que resaltar efectivamente que los casos de mayor éxito ocurren en investigaciones financieras de casos en los que el delito precedente ya se encuentra probado. En cuanto a los objetivos de la investigación financiera, por un lado va a lograr identificar a los financistas, que son quienes aportaron los fondos para el desarrollo de la actividad delictiva, a los beneficiarios, que son quienes se benefician con las ganancias obtenidas a través del ilícito penal. En general, tanto los financistas como los beneficiarios son los mismos. Por otro lado, tenemos los facilitadores, que a través de una buena investigación financiera se va a lograr identificar también aquellos involucrados, ya sean escribanos, abogados, contadores, estudios especializados en estas temáticas que permitieron lograr el armado de un entramado societario a veces o de maniobras contables
para ocultar el origen del dinero que proviene de un ilícito penal. También en este sentido se va a lograr identificar el organigrama de la organización criminal y cuáles fueron los procesos para la transformación del producto del delito. Por otro lado, también me va a permitir comprobar cuál es la hipótesis delictiva, o sea, me va a permitir reunir prueba para probar esa hipótesis, probar la motivación económica que está detrás de la maniobra criminal y reunir la prueba de la participación en la actividad delictiva de cada uno de los involucrados a través del entramado financiero que está detrás de esa maniobra. Por último, también va a permitir la localización de los activos involucrados en el delito, tanto aquellos que sirvieron para cometer el delito como los que son producto de ese ilícito penal a los fines del decomiso. Y muchas veces, a través de la investigación financiera, se puede localizar a los prófugos porque los prófugos de alguna manera se financian y a veces a través de la investigación de las tarjetas utilizadas o de cuáles serían las formas de financiamiento a través de sus contactos, se logra llegar al prófugo de la justicia. En cuanto a los beneficios de una investigación financiera exitosa, tenemos que tener en cuenta que se va a desapoderar al delincuente del producto económico del delito a través del decomiso. Por eso mismo se va a desalentar la actividad ilegal y el Estado va a obtener recursos. ¿Por qué? Porque, bueno, como consecuencia del decomiso, el producto del ilícito penal va a ir a parar a las manos del Estado. Y por otro lado, y muy importante, es que se potencia la investigación. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolla la investigación financiera de los ilícitos penales con contenido económico, lo que van a aparecer son otros actores, que son los beneficiarios y los financistas de la actividad delictiva, que en algunos casos se encuentran ocultos y no aparecen en las investigaciones penales y por ende no reciben las sanciones penales correspondientes. Es decir, con la investigación económica, la investigación financiera, lo que se busca es llegar a los capitalistas de la actividad delictiva y no limitar la investigación a sancionar únicamente a quienes actúan como mano de obra dentro de la organización criminal. Y en cuanto a la estrategia a adoptar en una investigación financiera, en una causa penal, en primer lugar hay que identificar cuáles son los recursos disponibles, tanto materiales como humanos, para llevar a cabo esa investigación financiera, así como el tiempo disponible para arribar a una conclusión con esa investigación financiera. Además, es útil adoptar técnicas de trabajo interdisciplinario, esto es, hacer una organización del trabajo de modo tal de que se pueda interactuar con analistas financieros, con expertos en derecho comercial o con informáticos. Para ello va a ser útil contar con la colaboración de otras agencias estatales, es decir, hay que tratar de identificar otras agencias estatales que puedan prestar colaboración a las agencias judiciales que llevan a cabo la investigación. Y una cuestión a evaluar es si es conveniente, por ejemplo, ordenar la realización de un peritaje contable que no siempre resulta absolutamente necesario ni indispensable. Otra cuestión a tener en cuenta es que en aquellos casos en los que son operaciones financieras que tuvieron destinos en otros países, va a ser imprescindible contar con cooperación internacional porque necesitamos solicitar información a otros gobiernos de otros países. En cuanto a los peritajes contables, hay que tener en cuenta que a veces no son indispensables, o sea, no hay cuestiones contables a dilucidar que deban ser tratadas en el marco de un peritaje.
Por otro lado, antes de enviar al cuerpo de peritos que se va a encargar de realizar el peritaje, hay que recopilar toda la información necesaria. En esto, la información no debe ser ni sobreabundante ni escasa. Y hay que remitir al cuerpo de peritos, o sea, a los expertos contables, únicamente la información financiera que ellos tienen que analizar. Es decir, no se puede enviar toda la información de la causa sin discriminar. La información que deben procesar los expertos contables tiene que estar ya sistematizada, organizada y seleccionada. Por otro lado, también al momento de establecer cuáles son las preguntas que tienen que responder los expertos contables, hay que analizar su pertinencia. Muchas veces los peritajes contables son solicitados por las defensas y las preguntas son sugeridas por las defensas y el tribunal o el juez las toma como propias, sin hacer una evaluación detallada de la pertinencia o no de cada una de las preguntas. Por otro lado, también a veces vemos que muchas de las preguntas que se incluyen en los cuestionarios periciales no son preguntas que son para profesionales en ciencias económicas, sino que son preguntas a veces jurídicas y otras veces para otras especialidades. Por ejemplo, cuando se habla de valor de mercado, de si correspondía o no con el valor de mercado el precio de venta o el precio de compra. Y bueno, y en este sentido también hay que tener en cuenta que las fiscalías también pueden proponer perito de parte, de manera tal de incidir en ese peritaje y también con el tiempo de antelación suficiente pueden dar la intervención a una oficina con contadores dentro del ámbito del Ministerio Público para que sugiera algunas preguntas del cuestionario pericial. Otra estrategia a adoptar a la hora de encarar una investigación financiera en una causa judicial tiene que ver con evitar que la causa judicial se convierta en lo que denominamos una causa de volumen. ¿A qué llamamos una causa de volumen? A aquellas causas judiciales en las que se recopila una cantidad de información que resulta inmanejable. Por eso es importante, por un lado, solicitar solo la documentación que resulta necesaria para esa investigación, teniendo en cuenta cuáles son los hechos y un periodo acotado de tiempo. Recopilar la información en formato digital también puede resultar importante porque esto hace que el manejo de esa información sea más eficiente. Como dijimos, el hecho debería estar, al menos la hipótesis delictiva, debería estar delimitada y a la hora de efectuar allanamientos, que es importante que se adopten estas medidas en los casos en los que resulte necesaria. El allanamiento, una de las formas de evitar que se acumule una gran cantidad de documentación es, por ejemplo, convocar a los investigadores financieros o a los especialistas a que concurran al allanamiento y que también vayan los investigadores del hecho, tanto de la Fiscalía como del juzgado, que conocen cuáles son los involucrados en el hecho delictivo, conocen a los actores, conocen el nombre de las empresas, conocen cómo eventualmente podría haber sido la maniobra y entonces van a poder seleccionar la información de tal modo de no tener que llevarse toda la información sin discriminar y sin saber muy bien si esa información va a resultar útil o no a los fines de la investigación penal que se está llevando a cabo. Además de todo esto, como sabemos que hay mucha información y mucho dato dando vuelta, también es importante adoptar un criterio racional de archivo de la documentación. En este sentido, la formación de legajos digitales, por ejemplo, puede ser un buen criterio,
dividiendo la información no por orden de llegada, como usualmente se hace en tribunales, sino, por ejemplo, por persona, por periodo, por tipo de información o por maniobra que se investiga. Y en cuanto a la planificación de tareas y funciones dentro de una investigación financiera en el marco de una causa penal, lo que tenemos es que resulta de utilidad, por ejemplo, la sistematización de los datos en cuanto a realizar cuadros de vinculaciones cuando hay muchos involucrados y como para tener en un mismo documento todas las vinculaciones de todos los involucrados, qué rol tuvo cada uno. Líneas de tiempo también pueden ser muy útiles. Los informes de progreso de investigación en cuanto a medidas adoptadas y las respuestas recibidas y cuáles están pendientes. A veces nos perdemos incluso con eso. Esquemas de la ruta del dinero cuando efectivamente uno logra detectar y efectivamente hay una ruta del dinero. Después vamos a hablar también de lo que denominamos explotación sistemática de fuentes. Esto es que, por ejemplo, nosotros tenemos algunos sitios web en donde accedemos a información financiera, entonces sistemáticamente tenemos que ingresar a cada uno de esos sitios y recopilar la información primero de los sitios con acceso público online, después los que tenemos con clave y luego de ello y a partir de la información recopilada solicitar información a organismos públicos y privados, específicamente lo que necesitamos. En cuanto a las dificultades que tenemos que tener en cuenta que tenemos un acceso a la información con relación a qué fue lo que pasó, cuál es la hipótesis delictiva, cuál fue la maniobra desarrollada. El acceso a esa información va a ser limitada, obviamente, porque quizá se detectó la maniobra a partir de una investigación que hizo un organismo público o bien hay un involucrado que hizo la denuncia, o sea, aportó algunos datos, pero en este sentido, cuando hay un aporte de datos por parte de algún involucrado en la información, en la organización, esos datos pueden estar sesgados. Entonces también hay que tener en cuenta esto. La información va a ser incorporada al sistema judicial, o sea, los investigadores judiciales van a acceder a esa información de manera tardía, o sea, difícilmente en materia de investigación financiera, sobre todo, sea una investigación que se haga en paralelo al desarrollo de la maniobra. Y en este sentido, en algunos casos tenemos investigaciones de maniobras que se desarrollaron hace mucho tiempo y entonces hay pérdida de información a la que se puede acceder y, como dijimos antes, a veces el volumen de la información que tenemos que procesar también es una dificultad a la hora de que esta investigación financiera llegue a ser exitosa. Y ahora voy a señalar algunas dificultades que se aplican, sobre todo en países como la Argentina, a la hora de hacer un seguimiento de la ruta del dinero o la trazabilidad de los activos financieros. En este sentido, tenemos que tener en cuenta el peso de la economía informal en Argentina, la evasión impositiva, que es la contracara, es lo mismo, y ambas cuestiones están vinculadas con la utilización de vehículos financieros para remitir el producto o la ganancia de este tipo de actividades a países de baja o nula tributación, denominados comúnmente guaridas fiscales. Estos vehículos financieros que son utilizados quizá por evasores de impuestos, por contribuyentes que subdeclaran las ventas que efectúan, también van a ser utilizados por la delincuencia organizada para canalizar los activos que obtienen por su actividad criminal. Entonces, esto va a ser una dificultad a la hora de analizar la ruta del dinero en una investigación de una actividad criminal.
También hay que tener en cuenta que en el último tiempo, sobre todo en Argentina y en América Latina, se ha dado un fenómeno que se denomina internacionalización y que tiene que ver con poner las casas matrices de algunas empresas argentinas, instalarlas en sitios que están fuera del territorio nacional. Y por otro lado, otra característica particular de la economía argentina está dada por una gran cantidad de operaciones comerciales que se realizan en efectivo. Tengamos en cuenta que en la encuesta nacional de gastos de los hogares, en la última encuesta, salió que el 70% de los gastos de los hogares se pagan en efectivo y hay algunos también pagos de operaciones que se realizan en criptoactivos. Ambos instrumentos, tanto el efectivo como los criptoactivos, no impiden la trazabilidad de esas operaciones por las características que tienen. En el caso del efectivo, bueno, es obvio que es muy dificultoso hacer un seguimiento de la ruta del dinero cuando alguna de las operaciones es en efectivo, y en el caso de criptoactivos, si bien por la característica del instrumento financiero se podría hacer una trazabilidad, por el anonimato que tienen estos instrumentos, es imposible hacer una ruta del dinero cuando se encuentran involucrados estos activos. Y acá vamos a graficar cómo se superponen la economía formal, informal, con los mercados ilícitos. Por un lado tenemos lo que denominamos economía formal, que son aquellas actividades económicas que están registradas en los distintos organismos del Estado, ya sea la AFIP o en otros organismos que capturan la información que ocurre en la economía argentina. Por otro lado, vamos a tener algunas maniobras económicas que se desarrollan en el marco de la economía formal, pero que generan ganancias ilícitas, con lo cual va a estar superpuesto en parte con la economía formal. Además tenemos mercados criminales. ¿A qué llamamos mercados criminales? Bueno, son las actividades económicas desarrolladas por la criminalidad compleja. Principalmente hablamos de narcotráfico, hablamos también de trata de personas, por ejemplo, y otros delitos de criminalidad compleja. Y además, y superpuesto con todo esto, va a estar la economía informal. Cuando nosotros llevamos a cabo una investigación financiera, tenemos que tener en cuenta este esquema. ¿Por qué lo tenemos que tener en cuenta? Porque va a haber mucha información a la que no vamos a acceder porque forma parte de la economía informal. Es decir, que cuando nosotros pedimos información a las autoridades tributarias sobre un contribuyente, lo que nos va a dar de información la autoridad tributaria está vinculado con la economía formal. Y todo aquello que esté vinculado con la economía informal no lo vamos a poder obtener de fuentes oficiales de información. ¿Cuándo es posible que desde la economía informal uno capture alguna información y pase a la economía formal? Cuando, por ejemplo, un integrante de una banda delictiva adquiere un bien registrable. Entonces, si bien esa persona nunca declaró un ingreso, al momento de adquirir un inmueble, por ejemplo, eso pasa por el registro de la propiedad, pasa por un escribano, pasa por una cantidad de agencias e involucrados que eventualmente están obligados a suministrar información a agencias estatales y de esta forma nosotros podemos investigarlo. Bueno, ¿qué ocurre tanto con las ganancias obtenidas de la economía informal como la formal? En muchas oportunidades, y esto es una particularidad en la Argentina y en países latinoamericanos, los fondos son fugados hacia otros territorios fuera del territorio nacional, con lo cual esto también provoca una dificultad en las investigaciones judiciales, porque a la hora de solicitar información a otras jurisdicciones aumenta la dificultad.
Más todavía si tenemos en cuenta que los destinos de estos flujos de dinero ilícito tienen mayormente como destino lo que denominamos guaridas fiscales, que son países con baja y nula tributación y principalmente con opacidad en cuanto a la información fiscal, tributaria, financiera y societaria. En este cuadro lo que vemos es el peso de la economía informal en la República Argentina. Allí vemos que pasó en la década del 90 del 32%, posteriormente al 38% y en 2018 llegaba al 34%. Es decir, que es un porcentaje importante y, por otro lado, muy difícil de bajar, por lo cual esto va a configurar el desarrollo de las investigaciones que se topan generalmente con actividades no declaradas ante las autoridades tributarias y que se mezclan con los mercados criminales también. Entre las características que tienen los países denominados guaridas fiscales, tenemos que, por un lado, tienen regímenes fiscales beneficiosos. Tienen bajas o nulas tasas impositivas para determinados ingresos o sujetos. La legislación comercial resulta flexible o bien no hay registros públicos societarios. Hay un alto secretismo en materia financiera y fiscal y no hay control sobre las cuentas e inversiones financieras de no residentes. Y en cuanto a las herramientas para la explotación sistemática de fuentes, en el Ministerio Público Fiscal de la Nación tenemos, por un lado, la plataforma virtual de investigaciones financieras, que después vamos a explicar de qué se trata, la guía de investigaciones financieras, ambas herramientas diseñadas por la DAFI. Dentro de la guía de investigaciones financieras vamos a encontrar un listado de los sitios web de acceso público, de los sitios de acceso a través de una clave que suministra el Ministerio Público Fiscal de la Nación y un listado de organismos públicos y privados a los que se les puede solicitar información a través de un oficio. El esquema de investigación va a ser efectivamente primero explorar los sitios web de acceso público, después de aquellos a los que se tiene acceso con una clave y por último la solicitud de información a organismos específicos. Acá tenemos un listado de algunos organismos que tienen información de carácter nacional que es necesario explorar a los fines de hacer una investigación financiera. La ventaja que tenemos con estos sitios web es que tienen información que es de acceso público, es decir, no es necesario estar realizando una investigación penal para acceder a este tipo de información y en algunos casos la información resulta de suma utilidad, tal es el caso de la información contenida en el sitio de la AFIP o del Banco Central de la República Argentina, por ejemplo. Y acá tenemos listados algunos sitios con información de carácter internacional. Lo que tenemos que tener en cuenta es que son muchísimos los sitios con información en el mundo, con información financiera, con lo cual para realizar la exploración en estos sitios resulta necesario tener algún indicio de que la persona investigada desarrolla actividades económicas en alguno de esos países, porque si no, la investigación se puede tornar interminable y puede dar resultado negativo en todos los casos. Y acá lo que tenemos es un listadito de sitios web de acceso público con información internacional que contiene información de
de diversos países. Con lo cual, bueno, de este listado, una de las páginas web que se recomienda consultar es la primera, que es Open Corporates, que allí van a encontrar mucha información relacionada con empresas constituidas en otros países. Y en cuanto a la información que se puede obtener a través de el acceso a sitios a los que se ingresa con una clave del Ministerio Público Fiscal de la Nación, tenemos Gnosis, que son informes de carácter con un perfil comercial. Gnosis es una empresa que lo que hace es recopila información pública de diversas fuentes que está diseminada por una cantidad enorme de fuentes, las compila y las emite en formato de informe, con lo cual muchas veces acorta los tiempos de investigación. Tenemos que tener en cuenta que si hubiera un organismo público que hiciera este tipo de trabajo, bueno, los agentes judiciales y los agentes públicos tendríamos acceso a esta información sin necesidad de la obtención de una clave y sin necesidad de que un organismo de carácter privado se entere del desarrollo de las investigaciones penales, en nuestro caso. Bueno, después está la información registral de migraciones, que en algunos casos los fiscales nos piden hacer un estudio de los viajes que hubiera efectuado la persona investigada a los fines de determinar el perfil económico, y también está la información que se obtiene del Boletín Oficial de la República Argentina. Después hay una enorme cantidad de organismos públicos y privados a los que se les puede requerir información para llevar a cabo la investigación financiera. Una cuestión a tener en cuenta es que no tiene sentido hacer todos los oficios, todas las notas a todos los organismos y a todos los organismos públicos, privados, y recopilar demasiada información de muchas personas durante un periodo muy prolongado de tiempo, porque se va a llegar a formar una causa muy voluminosa que después va a ser muy difícil de hacer un análisis de toda esa información y de procesarla. Por lo cual, antes de remitir un oficio pidiendo información, hay que ver la pertinencia de esa información a los fines de esa investigación y a los fines de que pueda servir para probar la hipótesis delictiva. Dicho esto, bueno, una cuestión también a tener en cuenta es que hay algunos organismos de este listado que lo que hacen es sistematizan información no solo del mismo organismo, sino también de otras fuentes, y me refiero a la información que está contenida en la base de datos de AFIP, que es muy voluminosa y que después, a la que después vamos a hacer referencia específicamente. Y por otro lado está la información del Banco Central de la República Argentina, que compila información de todas las entidades financieras, pero conviene tener en cuenta que no es la mejor opción pedirle al Banco Central de la República Argentina que emita una circular para que todas las entidades financieras informen si una persona determinada tiene cuenta bancaria y, en caso de que la tenga, remita toda la información al respecto. ¿Por qué? Porque esto conlleva una cantidad de información, sobre todo de carácter negativo, que es incorporada a la causa judicial, que no lleva ningún camino y que muchas veces entorpece la investigación. Entonces, como pauta general, lo que se recomienda es pedir información a la AFIP sobre una cantidad acotada de involucrados en la maniobra que se investiga,
y sobre una cantidad acotada de tiempo de la maniobra que se investiga. Eso a los fines de poder constatar alguna de las hipótesis y después evaluar qué camino seguir. Bueno, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación, lo que se elaboró es esta guía de investigación financiera, que lo que busca es estandarizar la metodología a adoptar en la investigación financiera. En primer lugar, pone de relevancia la investigación financiera en el marco de investigaciones penales y, bueno, da algunas pautas de cuál sería la mejor forma de encarar la investigación. Por otro lado, enumera los sitios web de Argentina en los que se puede recopilar información y los sitios internacionales también disponibles para acceder a la información desde cualquier computadora. Y por otro lado, lo que también se elaboró en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación es lo que llamamos la plataforma virtual de investigación financiera. Esta es una plataforma que es una herramienta de gestión de las investigaciones penales en materia financiera, que es dinámica, por cuanto, bueno, tenemos por un lado la misma información que está en la guía, que es el listado de organismos públicos y privados, pero cuenta con un buscador, con filtros también se puede buscar, bueno, cuáles son los organismos que suministran información de carácter patrimonial, cuáles son los organismos que suministran información de carácter registral, financiera, y hay un instructivo para realizar las consultas online y un servicio de elaboración de oficios. Esto es, yo puedo poner los datos de la causa, los datos de los investigados y bueno, y me sale el oficio con el pedido de la información directamente como para imprimir o mandar por mail eventualmente, con el formato de qué es lo que hay que pedir en cada caso. También se enumera para qué sirve la información que se obtendría de cada uno de los organismos, etc. Con lo cual, bueno, lo que pretende es ser una herramienta dinámica y que sirva a los fines de los investigadores financieros. Y como para hacer una clasificación de cuáles son los tipos de información financiera o patrimonial que me van a servir de base para realizar la investigación financiera en sede penal, lo que tenemos es, en primer lugar, la información que vamos a denominar tributaria, por cuanto es información que proviene de los organismos recaudadores de impuestos. Principalmente en Argentina, el organismo a nivel nacional es la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el organismo que tiene la base de datos más importante, incluso a nivel internacional, es una base de datos muy importante. ¿Por qué? Porque tiene, por un lado, la información autodeclarativa, es decir, la información que suministra cada uno de los contribuyentes a la agencia tributaria para el pago de sus impuestos. Y por otro lado, hay una cantidad de información enorme que es suministrada por terceros que están obligados a informar a la AFIP. O sea, la AFIP lo que hace es emite una cantidad de resoluciones que dicen que, bueno, por ejemplo, los escribanos tienen que informar cuando realizan bueno, cualquier operación inmobiliaria, por ejemplo, o de otro tipo, tienen una obligación de informar a la AFIP. Con lo cual, vamos a poner un ejemplo. Si el contribuyente no declaró que había adquirido un inmueble determinado, lo puede haber hecho el escribano, lo puede haber hecho también el registro, que también le suministra información a la AFIP.
Lo puede haber hecho, puede haber surgido información a través de las cuentas bancarias, que también están obligadas a suministrar información a la AFIP. También lo puede haber hecho, por ejemplo, el administrador del consorcio, si es un inmueble de propiedad horizontal, porque los administradores de consorcio también están obligados a informar. Entonces, lo que quiero decir es, hay una cantidad de terceros obligados, una especie de buchones, que le suministran mucha información a la AFIP y que entonces quizá de ese universo que vimos, ¿no? Quizá el contribuyente que estamos investigando no está incluido en la economía formal, pero por lo cual no hay información que provenga de sus declaraciones juradas, pero hay información de otras fuentes que logran capturar esa información y por ahí tenemos suerte y podemos encontrar algún indicio de un incremento patrimonial o de alguna información financiera que resulte útil a los fines de la investigación penal. Después tenemos, bueno, otra fuente es la bancaria, ¿no? Entonces, como les decía antes, había una práctica judicial bastante habitual de, bueno, hay que mandar un oficio al Banco Central para que le pida a todas las entidades financieras que las entidades informen si fulano tiene cuenta. Eso, teniendo en cuenta que de la información tributaria, o sea, de la información que surge de AFIP, también va a surgir información relacionada con algunas cuentas bancarias, siempre que tengan acreditaciones de fondos. Y de otras fuentes, por ejemplo, la información pública del Banco Central de la República Argentina, quizá también me surge información, conviene buscar en otro tipo de fuentes la información y a partir de ahí, eventualmente, si resulta de utilidad, solicitar la información a la entidad financiera correspondiente. Después tenemos la información registral, que tiene la particularidad de que cada jurisdicción, cada provincia tiene su registro, entonces esto lo que nos provoca es que hay muchísimos registros que tienen información y en una época en tribunales lo que se hacía es se pedía a cada registro la información, se tenga o no algún indicio de, por ejemplo, si en La Rioja la persona tiene una propiedad o no, igual se pedía. Esto, bueno, trae aparejado un trabajo administrativo importante y un seguimiento de la información también importante, con lo cual uno puede apuntar a que esta información va a ser capturada por la información que contiene la base de datos de AFIP, o bien en una época también lo que se hacía es, se solicitaba esta información al SINTIS, que es el Sistema de Información Nacional Tributaria y Social, que es un organismo que pretende compilar toda la información registral, económica y social de todos los ciudadanos. Más que nada se formó a fines de gestionar los planes sociales, pero bueno, más allá de esto, más allá de la finalidad con la que se formó, lo cierto es que compila información económica y que hizo un esfuerzo significativo por concentrar la información de los distintos registros, así que se puede solicitar ahí. Y después otro tipo de información va a ser la información societaria en cuanto a balances y libros contables que van a resultar de utilidad para hacer un análisis y un seguimiento de la ruta del dinero y una investigación financiera en sede penal. A los fines de desarrollar solamente algunas pautas de análisis financiero con la información provista por la AFIP, lo que tenemos es, bueno, en la pantalla lo que vemos es una declaración jurada de bienes personales
en la que se compila la información patrimonial de una persona. Tenemos bienes a nivel nacional, bienes en el exterior, vamos a tener, bueno, el impuesto determinado y, muy importante, es necesario contar con lo que la AFIP denomina papeles de trabajo, que es la información que sirve de base para realizar la declaración jurada, y ahí hay un detalle de los bienes con los que con ese detalle es posible identificarlos. Y esta es la declaración jurada de impuesto a las ganancias, en la que también lo que vamos a ver es, por un lado, la declaración de ingresos de cada una de las categorías. Acá yo tengo la declaración de ingresos. Por otro lado, una cuestión importante a tener en cuenta es que voy a tener acá la declaración de bienes y deudas, que va a servir de base para hacer este cuadrito, que es el de justificación patrimonial. Tal como dijimos la otra vez, en cuanto al impuesto a los bienes personales, también en este caso y en todos hay que pedir los papeles de trabajo. Acá vemos en detalle la declaración de bienes y deudas. Acá ven que lo que tenemos es, por un lado, el patrimonio neto al inicio y, por otro lado, el patrimonio neto al cierre. Y acá esa misma información es volcada en este cuadrito que llamamos de justificación patrimonial y que tiene por objetivo hacer como una especie de consolidación de toda la información contenida en la declaración jurada en cuanto a patrimonio neto al inicio, patrimonio neto al cierre, el resultado impositivo del ejercicio. En este caso también tenemos los gastos que no implican erogaciones de fondos, y por diferencia, porque ambas columnas me tienen que dar igual, me va a dar el monto consumido. ¿Qué es este monto consumido entonces? Yo tengo un patrimonio neto al inicio, un montón de dinero, un montón o poco, que se obtuvo durante el periodo, que me va a permitir, por un lado, justificar el incremento patrimonial si lo hubiere y el monto consumido. Este monto consumido, si fuera muy alto, muy alto, lo que podría estar indicando es que hay una subdeclaración de patrimonio por parte del contribuyente. Y si fuera muy bajo, podría estar indicando que hay una subdeclaración de ingresos. Lo que no puede ser es negativo, porque incluso si este monto da un número de negativo, el aplicativo de AFIP no me permite hacer la declaración jurada. Y otra herramienta de análisis a los fines de la investigación financiera de los ilícitos penales está constituida por los estados contables, los libros societarios y los libros contables. ¿Dónde puedo obtener estas herramientas para efectuar el análisis? Bueno, no solamente de la empresa involucrada, a la que se le puede hacer un allanamiento para obtener esta información, sino también hay terceros que pueden contar con esta información, como ser los bancos con los que opera la sociedad, el auditor, la AFIP porque recibe el balance electrónico, la IGJ y la CNB. Bueno, y una vez que obtuve la información contable y societaria de la empresa, ¿qué tengo que analizar para poder hacer un análisis financiero a los fines de una investigación penal? Me voy a hacer algunas preguntas sobre la empresa. Por ejemplo, ¿quiénes son los socios? Tengo que investigar un poco quiénes conforman esa sociedad. ¿De dónde provienen los fondos con los que se formó la sociedad? O sea, los socios son los que aportan los fondos. Bueno, esos socios que aportan los fondos, ¿tienen el perfil económico?
como para hacer esa sociedad y aportar ese capital? Si hay un préstamo involucrado, no solamente tengo que ver, bueno, hay un préstamo que dio origen a un aumento en el activo de la sociedad, sino que tengo que mirar si efectivamente ese préstamo fue devuelto o si en realidad es parte de una inyección de fondos de un origen espurio. Y también tengo que ver si son justificados los movimientos financieros con empresas vinculadas. O sea, cuando hay una sociedad que tiene mucha actividad financiera con una sociedad vinculada, hay que poner el ojo ahí porque muchas veces es un mecanismo utilizado para encubrir maniobras delictivas. Bueno, con relación a la actividad de la sociedad. A veces hay actividades declaradas por las sociedades que no se condicen ni con el activo de la sociedad porque no tiene edificio, es una fábrica que produce una mercadería determinada pero no tiene fábrica, o es una oficina que brinda un servicio pero no tiene oficina. También hay que ver los bienes de uso, a ver si tiene la maquinaria adecuada dentro de sus estados contables como para producir la mercadería que dice producir y vender. Cuando hay honorarios que se pagan hay que ver si son reales. Muchas veces están englobados como gastos de publicidad, gastos espurios, con lo cual también hay que poner el ojo ahí. Y hay que analizar quiénes son los clientes de la sociedad. Después, con relación al pasivo, muchas veces hay que analizar el pasivo. ¿Por qué? Porque a veces se incorpora como pasivo un préstamo que en realidad es un préstamo figurado y que no hace más que blanquear el ingreso de fondos que en realidad provienen de actividades delictivas. Y en este sentido, comparar el monto del préstamo con la actividad de la empresa, el estado patrimonial, es una herramienta útil a los fines de la investigación financiera. Y con relación a sus activos, a veces, por ejemplo, es una empresa determinada con una actividad determinada y de repente compra un inmueble que no tiene nada que ver con su actividad. Entonces, preguntarse por qué se compraron esos inmuebles o, eventualmente, por qué tiene esos saldos en efectivo cuando en realidad no es necesario realizar operaciones en efectivo por parte de una sociedad. Y por último, también hay que tener en cuenta, de los rubros contables de entrada y salida de dinero de una empresa, hay algunos a los que hay que prestarle atención a los fines de investigar maniobras de lavado de activos. Bueno, ¿cuáles son los rubros de entrada de dinero criminal en la empresa? Hay, bueno, por un lado, puede ser por fondos propios, entonces hay que analizar el aporte de fondos propios de los integrantes de la sociedad. Por préstamos, es decir que también hay que ver, hay que poner el foco en los préstamos que obtiene la sociedad, los préstamos que están dentro de la contabilidad de la sociedad. También puede ser por venta de activos fijos, es decir, se puede hacer una venta por un monto mayor al real, de modo tal de justificar un ingreso de fondos espurios en la sociedad. Y también puede ser por los ingresos mismos de la actividad que estén inflados. Y por otro lado, a veces son empresas que son utilizadas para blanquear el dinero que sale de la empresa. Entonces, cuando es utilizada con esos fines, hay 4 ejes de salida. Puede ser también a través de préstamos a los socios o retiros que efectúen los socios. El pago de dividendos, es decir, que puede ser que uno de los integrantes de la sociedad tenga esa empresa
como para poder blanquear fondos a través del retiro de dividendos o el cobro de honorarios. Y también puede ser que figure como proveedor de la empresa, con lo cual, cuando se pagan a proveedores, sea un egreso de fondos blanqueado por parte de la empresa. Y por último, y para terminar, voy a enumerar solo algunas tipologías de lavado que se pueden detectar contablemente. Tenemos aumentos de ventas, por ejemplo, o de pago a proveedores. Importantes pagos en comisiones y honorarios, que a veces encubren maniobras de lavado. Inversiones en activos fijos que no se encuentran vinculados con el ciclo de producción o con la actividad de la empresa de que se trate. Y también préstamos que suelen ser no de entidades financieras, sino de otras compañías o bien de personas físicas que en realidad lo que hacen es encubrir el ingreso de dinero de origen espurio. Lo que vimos entonces en esta presentación es una primera aproximación a la investigación financiera en investigaciones penales, señalando sobre todo algunas dificultades con las que nos encontramos los investigadores financieros, para que los operadores judiciales puedan evaluar cuál es la utilidad de la investigación financiera y por qué es una herramienta que es importante utilizar a la hora de complementar investigaciones penales, sobre todo en el marco de causas judiciales en las que se investigan maniobras de criminalidad compleja. Espero haya resultado de utilidad y en próximos encuentros, en próximas presentaciones, vamos a profundizar este tipo de herramientas para investigaciones penales.